En ceremonia especial se realizó la develación del retrato del magistrado Juan Vergara Gotelli. El presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, expuso en la cátedra de la Corte Suprema acerca de las consecuencias de la Revolución Francesa en América Latina. Hoy tendremos a Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quien dialogaremos sobre el trabajo que realiza la Corte en la actualidad. Así empieza Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. Con la asistencia de autoridades políticas, civiles y universitarias, el pasado 11 de agosto se realizó la ceremonia de develación del retrato del magistrado Juan Vergara Gotelli en la Galería de Expresidentes del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Tribunal Constitucional. La ceremonia, que se realizó en la sala de audiencias de este órgano de justicia constitucional, se inició con la develación del retrato del magistrado Vergara Gotelli a cargo de su señora esposa y de su nieta. Seguidamente, el magistrado Juan Vergara dio un discurso a propósito de la develación de su retrato. En el año pasado me correspondió, o le correspondió al tribunal que yo presidí, impuesta por el presupuesto, la meta de lograr 8.500 resoluciones en el año. Al 31 de diciembre del año pasado, habíamos cumplido la meta con un superávit de casi 500 resoluciones. Por eso, mi satisfacción y mi agradecimiento a todo el personal por la labor cumplida. Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Messía, pronunció un discurso con el que concluyó la ceremonia. Y por otro lado, aunque Juan no lo ha dicho, ha enumerado algunas de sus obras más importantes. Y sin embargo se ha olvidado de esta, en virtud de la cual estamos el día de hoy acá. Él es el autor de la idea de establecer en el Tribunal Constitucional la colocación de las imágenes de quienes han sido en algún momento de la historia de esta joven institución presidentes del tribunal. Y seguramente no lo ha hecho porque no ha querido de repente, o simplemente no ha querido darle la importancia que creo que la tiene. No es un acto de vanidad el que Juan ha buscado cuando puso sobre estas paredes las imágenes de quienes en su momento fueron presidentes del Tribunal de Garantías Constitucionales y luego con posterioridad presidentes del Tribunal Constitucional. Y no es una frivolidad porque en alguna medida sobre las paredes las imágenes de sus expresidentes reflejan la historia de este tribunal, no para el día de hoy, sino para la posteridad. El presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, participó en la tercera sesión de la Cátedra de la Corte Suprema, con el tema La Revolución Francesa y sus consecuencias en América Latina. Hablar de la Revolución Francesa. Y de hecho, para quien estudia el devenir de los apenas 10 años, entre 1789 y 1799, encuentra que existen no una, sino varias revoluciones francesas, y esa es la primera tesis que me interesa destacar hoy día. ¿A qué revolución francesa nos referimos cuando hablamos de la Revolución Francesa? En primer lugar, partamos pues de la Bastilla para poner un origen a algo. El pueblo de París reaccionó violentamente cuando fue separado del Ministerio de Economía el señor Necker. El señor Necker, que ni siquiera era francés, sino suizo, había hecho creer al pueblo francés y a sus abogados que de él dependía la solución al problema del clima. Bueno, he escuchado cosas mejores en elecciones nuestras y las estoy escuchando ahora. El señor Necker convenció a todos que podía cambiar el clima
y abaratar el pan que desesperaba a los franceses. Y el rey Luis XVI, por un conflicto versallesco, lo despidió. Eso originó que esa noche de junio, no julio, estallara en París un movimiento preinsurreccional reclamando que Necker volviera al ministerio. La respuesta del rey fue de inmediato convocar las tropas alemanas que cuidaban las cercanías de París y encastillarse y enrocarse con tropas alemanas en Versalles, lo que aprovecharon los agitadores, que siempre están presentes, para decir que el rey preparaba la toma a sangre y fuego de París y una nueva noche de cuchillos largos en Francia. Francia vivía siempre, es bueno decirlo, bajo ciertos mitos. En 1600 aproximadamente, en el matrimonio de Enrique IV, se invitó a todos los nobles protestantes de Francia que acudieron al matrimonio, y en una sola noche mataron 1700 nobles protestantes, los nuevos reyes de Francia, que eran reyes católicos. Entonces, la idea de una nueva noche de San Bartolomé hizo pensar a los parisinos ese día que el rey iba a cometer ese estropicio, y allí comenzó el movimiento que llevó a la toma de la Bastilla. Pero, a decir verdad, la revolución comenzó 20 días antes, la movilización de gente. Muy bien, pues tomemos ese punto como partida. En ese momento había rey en Versalles, había un semiparlamento discutiendo si se reunía en un solo cuerpo o se reunía por castas, religiosos, nobles y abogados, que eran el 74% de los demás representantes. Abogados. Está bien dicho eso aquí podría hacerse una revolución francesa a partir del Palacio de Justicia. Pero había rey, había parlamento, y las cosas no habían ido mucho más allá. Y entonces comenzó la primera Revolución Francesa. ¿Cuál es esta primera Revolución Francesa? Es el esfuerzo de hacer una monarquía constitucional inglesa en Francia. ¿Quién fue el agente de esto? El gran Honorato Enrique Riquetti, marqués de Mirabeau, el gran orador de la Revolución Francesa. Era un hombre de 1,93 m, horriblemente feo, eso rompe la similaridad, con una voz tonante y una extraordinaria capacidad de hablar sin micro y sin pedir silencio. Él fue el que desencadenó la revolución. Él es el padre de la revolución. Pero sus ideas no eran las que hemos heredado como Revolución Francesa. Mirabeau lo que quería era un rey constitucional, soi-disant, algo así como nuestro querido amigo Juan Carlos de España. Un rey constitucional que reine pero no gobierne, al lado de un parlamento que es el que manda. Y en 1791, en 2 años, se expidió una constitución que es la primera Revolución Francesa. Es decir, una revolución liberal inglesa que proclamó la coexistencia de la monarquía con el Parlamento, pero asignándole al Parlamento un poder supremo y superior al de la monarquía. Esta es la primera revolución liberal francesa, acorde a los principios rusonianos, acorde a los principios volterianos y de Montesquieu, de equilibrio de poderes, todo estaba allí. Lamentablemente, el rey cometió el grave error de discutir sus derechos y establecer el derecho del veto a todas las leyes del Parlamento, que era veto absoluto. No era el derecho de la observación que tenemos los simples mortales presidentes del mundo, no. Era el derecho al veto absoluto, y además cometió el error de comprar para sí y por dinero los consejos del gran Mirabeau que manejaba la Asamblea Nacional. Y Mirabeau
no por dinero porque lo tenía, sino por su voluntad de estar cerca a la monarquía, porque era un noble de segundo nivel. Mirabeau se convirtió en el consejero secreto a cambio de dinero. Y después de dar la constitución monárquico-liberal de la primera revolución, el rey opuso el derecho al veto, el rey conspiró con las potencias extranjeras, o por lo menos eso se dijo en Francia, para traer ejércitos extranjeros y volver a asumir toda su fuerza, y lo que es peor, Mirabeau murió. El padrecito Honorato Richetti, marqués de Mirabeau, murió. Y tras su muerte se encontró en un armario del Palacio del Louvre, que entonces era las Tullerías, se encontraron todos los recibos firmados por él, a cambio de aconsejar al rey para algo en lo que él creía, que era la monarquía liberal. Con lo cual se produjo un estallido de protestas y el cuerpo de Mirabeau, que había sido llevado por 1 millón de parisinos a lo que es el Panteón, fue recuperado del Panteón, me imagino en qué estado, año y medio después de su muerte, y fue echado a la fosa común. Pero se le abrió el capítulo a la Segunda Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa fue la Revolución Jacobina, donde los montañeses, los que se sentaban arriba, por eso eran montañeses, o la izquierda, porque se sentaba a la izquierda, tomaron el poder junto a los girondinos, que eran revolucionarios de corazón, pero federalistas de convicción, y no querían a París como centro de Francia. Pero todos votaron una segunda gran constitución, que fue la Constitución de 1793. Esta Constitución de 1793 le dio más énfasis a la Declaración Universal de Derechos Humanos que a la arquitectura constitucional, como lo había hecho la Constitución de 1791. Esta era la segunda revolución. Una revolución, por cierto, cercana al extremismo, pero donde todavía se sentían las voces de los girondinos, especialmente de Burdeos, y del inmenso y extraordinario Georges Danton, ministro de la Justicia, defensor de la Revolución, sucesor de Mirabeau, por sus capacidades atléticas, oratorias, y el gran pensador de esta etapa, la Revolución Jacobina. Esta Revolución Jacobina, como he dicho, levantó y fortaleció el concepto del Parlamento como superior. Es como nuestro primer Parlamento de 1822. Partido San Martín, bajo la sospecha de querer ser el rey José o de traer un monarca extranjero aquí, todo se volvió sospecha, y el gran Luna Pizarro, arequipeño él, nos impuso el concepto del parlamentarismo extremo y nombró, recuerden, una junta gubernativa presidida por el mariscal Lamar, que solo tenía 1 año de patriota y que hasta 1 año antes había sido oficial del rey. Así eran esas épocas, el transfugismo estaba de moda también en esa época, no solo ahora, señores parlamentarios. General Lamar, que estaba en el batallón Numancia, era coronel del batallón Numancia, que en 1821 se pasó completo a las tropas patriotas porque no le pagaron su sueldo. Y asumieron su patriotismo, por cierto, con el entusiasmo de los recién conversos, que es lo que pasa siempre con los tránsfugas. Y entonces, así como aquí tuvimos a Lamar frente a un parlamento todopoderoso, la Revolución Jacobina levantó la idea de un parlamento todopoderoso y enalteció los grandes principios de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero esta es la segunda Revolución Francesa. ¿Cuál
¿Qué consecuencias de cuál de ellas quiere usted que le diga? ¿De la primera, de Mirabeau, de la monarquía liberal constitucional, 2 años? ¿De la segunda, entre el 93 y 94, 1 año? La segunda gran revolución francesa, donde todavía Maximilien Robespierre y Danton iban de la mano. O la tercera revolución francesa, que es el terror, cuando, cansados de este escándalo permanente en el Parlamento, el Congreso, el Comité de Salvación Pública, presidido por Robespierre, asume el control de las cosas e instaura la dictadura. Y uno podría decir, comienza a traicionar el sentido de la revolución. Asume la dictadura que domina el Parlamento, el Comité de Salvación Pública, con Hébert, Couthon, los grandes guillotinadores de la época. Esta tercera etapa, o tercer ciclo, es una tercera revolución. ¿Por qué? Porque enaltece una propuesta que no estaba allí. Ellos vienen de cortarle la cabeza a Luis XVI, al rey por la gracia de Dios, al sucesor de San Luis el Santo, al crismado por el Espíritu Santo con un aceite que todavía dicen que existe. Lo he buscado para mirar. Le cortan el cuello al enviado por Dios y sustituyen al enviado por Dios por el pueblo como actor histórico. Esta es la importancia de esta tercera revolución, la del terror. A pesar de sus desórdenes, enaltece un concepto arriesgado, pero histórico. El pueblo sustituye a Dios en la conducción de la sociedad. Es decir, nada se hace ya por providencia divina, todo es coalición momentánea o duradera de quienes representan al pueblo o del pueblo directamente. Y esta tercera revolución fortalece y crea en verdad la fuerza de los municipios en Francia. Desconfiando del poder del Parlamento, la dictadura de Robespierre se coaliga con la Comuna de París, que es el municipio. El doctor Castañeda de la época está al frente de la Comuna, y hay muchos Castañedas en Francia que toman la bandera revolucionaria y la presencia directa del pueblo a través de asambleas. Esta es la tercera revolución. En la primera de Mirabeau esto no existía. Mirabeau es noble. Los nobles participan con el rey en la monarquía ilustrada, constitucional. En la segunda son los abogados y los conductores políticos los que mandan. Danton, Vergniaud, Robespierre. En la tercera, con el Comité de Salud Pública, de Salvación Pública, son las masas, como dicen en algunos partidos, las bases, las que mandan. Pero naturalmente todo eso va a dar paso a una cuarta revolución francesa, y tal vez la más importante y la que también tiene que ver con Hispanoamérica de ese momento y con la América Latina de hoy. Y se llama la fase expansiva de la revolución a través de Napoleón. Producido el desorden general, siempre las sociedades piden un Napoleón que la salve. A veces son Napoleones como el corso francés, a veces son Napoleones de bolsillo. Y cada uno llega con diferentes motivaciones a su cargo de Napoleón. Pero ya verán cómo terminan siempre los Napoleones. Entonces, la cuarta revolución francesa, que se enfrenta al desorden de las comunas, de los municipios, de la dictadura cruenta, terrorífica, que ha decapitado decenas de miles de personas en Francia, es la revolución del señor Napoleón. Napoleón se da cuenta que Francia está aislada y propone llevar los conceptos y los códigos franceses al exterior. Napoleón o Francia tienen por vecino a una España en la que todavía existe la Inquisición, una España en la que todavía existen los privilegios señoriales, la diferencia entre nobles
y aldeanos, cuyos descendientes ahora son nobles cuando viajan a países de América Latina. Pero Napoleón lo que propone es llevar más allá de las fronteras de Francia las ideas de la revolución. En el fondo también lo que quiere es afirmar un imperio para nombrar a su hermano José, rey de Francia, a su hermana reina de Nápoles, a su otro hermano, en fin, rey de los países nórdicos, y poner sus emperadores de reyes en todas partes. Que ese es el enorme pecado napoleónico, ¿no? Porque era de origen muy humilde y tenía que compensar eso en su grandeza de emperador. Pero Napoleón lo que trae es el concepto fundamental de que la revolución no puede caer en el desorden y la revolución necesita una unión con el pueblo que se exprese en una persona. Y casi estamos de vuelta a la monarquía, pero con ideas modernizantes y con respeto a la propiedad. De todo este escenario que hemos visto, las 4 revoluciones francesas sucesivas, nos queda un recuerdo vago. ¿Qué cosa es la revolución? De las 4, ¿qué podemos tomar? Primero, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que nadie negó, ni siquiera Napoleón. Segundo, el Parlamento como fuerza fundamental, por encima del rey, por encima, teóricamente, del propio emperador. Tercero, el concepto de la propiedad como derecho personal. Y cuarto, la libertad como ejercicio. Esto es lo que propone Francia al mundo a través de sus 4 revoluciones sucesivas. Ahora bien, ¿cómo estas 4 revoluciones o esas ideas y a través de qué llegan a América Latina? Recién comienzo a contestar la pregunta que se formuló. Llegan a través de varios caminos. Ustedes saben que en el Perú el evangelio de la revolución, es decir, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, era virtualmente desconocida. Era el país donde menos se conoció este pequeño panfleto maravilloso, que es el evangelio, y que obviamente cuando lo lee alguien se siente poseído de una fuerza histórica universal. Pero en el Perú, si no me equivoco, fue José Eusebio de Llano Zapata, autorizado por la imprenta para imprimir temas como La Vide, que edita la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, regala los 2 primeros y cuando va a vender el tercero decide prudentemente destruir todo lo que había impreso. Esa es historia. Eso no fue así en Colombia de hoy, donde Nariño tradujo, donde Camilo Enríquez en Chile difundió como un evangelio la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o como en Argentina de hoy, que era un pequeño pueblito entonces, donde Mariano Moreno, representante de los hacendados, también distribuía como un panfleto la Declaración de los Derechos del Hombre. Aquí fue muy poco conocida la Declaración de los Derechos. Pero, ¿cómo llegó la revolución? ¿A través de quiénes? ¿A través de quién? Primero, el gran recipiendario de la Revolución Francesa es un hombre junto al cual Bolívar, como intelecto, palidece, y se llamó Francisco de Miranda. Nosotros desconocemos a Francisco de Miranda porque la gloria de Ayacucho sepultó a Francisco de Miranda. Pero el americano más universal de todas las épocas fue Francisco de Miranda. Miranda, a diferencia de Bolívar, que balbuceaba el francés, hablaba 7 idiomas.
entre ellos el ruso. Miranda comenzó su vida como soldado luchando por la independencia norteamericana, en Pensácola. ¿Qué hacía un caraqueño metido en la lucha de la revolución, pero a favor de los colonos independentistas? Primero. De allí pasó sorpresivamente a Francia. Y en Francia no solo fue un observador de la revolución, fue general de la Revolución Francesa. Eso se llama un hombre universal y grande. Yo he estado en los llanos de Valmy, donde el ejército popular francés, al mando de Kellerman y Miranda, derrotaron al ejército monárquico de toda Europa, encabezado por los prusianos, y salvaron la Revolución Francesa en 1791. Miranda, general de la Revolución Francesa, general del Ejército del Norte, al cual, sin embargo, después los jacobinos acusaron y encarcelaron. Y entonces el gran revolucionario francés se volvió un temeroso del desorden y de los jacobinos del mundo. Y veremos qué ideas trajo de la Revolución Francesa. Pero no interrumpamos la biografía de Miranda. Miranda siguió su camino y llegó a ser coronel del ejército ruso, protegido del príncipe Potemkin, y según sus 22 volúmenes maravillosos de autobiografía, amante de Catalina la Grande, el general Miranda. Y finalmente Miranda era el hombre de confianza del gran ministro inglés Pitt, Jeremías Pitt, el ministro que impulsó la revolución latinoamericana poniendo a Inglaterra detrás. Miranda fue el que convenció a todos estos, inclusive quiso armar un ejército ruso para venir por el otro lado del mundo a hacer la independencia de América. Ese es Miranda, el grande, inmenso. A su lado, el general Bolívar es un general con suerte y constancia, pero las páginas escritas por Miranda, el conocimiento del mundo de Miranda, los idiomas de Miranda y la admiración rendida, gran maestre de las logias masónicas de Francia. ¿Qué más? Un caraqueño, medio mulato, aunque rubio de pelo, hijo de canario con criolla caraqueña. Él fue todo eso. Y Miranda fue entonces el gran personero de la revolución. Miranda, como les he dicho, fue general de la revolución, pero sufrió en carne propia casi la guillotina, porque sus jefes se pasaron al lado alemán. Kellerman y Dumouriez se pasaron al lado alemán, amenazados por los jacobinos. Miranda no se pasó, volvió a París y lo encarcelaron y tomó terror al desorden. Y entonces cuando él viene a América en 1806, trae la versión de la última revolución francesa, trae la versión napoleónica de la revolución. Muy bien a la modernización, muy bien a la independencia, pero bajo un monarca. Y permítanme abrir un paréntesis para que vean lo inmenso de este hombre y lo poco informados que a veces somos. Miranda desembarca en 1806 con estudiantes y bodegueros de Nueva York, a los que ha enganchado como soldados pagados para hacer la independencia de Hispanoamérica. Los primeros mártires de la independencia de Hispanoamérica son unos norteamericanos que vinieron de casualidad, estudiantes de la Universidad de Nueva York y bodegueros de Nueva York, que se enteraron que venían a hacer la revolución de la libertad de América cuando ya estaban embarcados. Con ellos desembarcó en Ocumare, cerca de Coro, en Venezuela, y proclamó algo que nos interesa mucho a nosotros.
proclamó la independencia desde el Mississippi, porque todavía en México era dueño hasta el río Mississippi, no le habían quitado Texas, y la Luisiana todavía no había sido vendida por Napoleón. Proclamó la independencia desde el Mississippi hasta Chile. Es el gran integracionista, sin saberlo. Pero en segundo lugar levantó una bandera. ¿Qué bandera? Una bandera de 7 colores. Miranda se presentó en Ocumare con una bandera de 7 colores, los colores del arco iris. ¿Y qué propuso Miranda? Que toda esa vasta tierra fuera gobernada por un inca, descendiente de la casa de los incas, y que el parlamento fuera un consejo de caciques, donde el presidente del parlamento fuera el cacique del Cusco. Sí, señor. No solamente el americano más universal de la historia, sino el peruanista más grande que ha tenido la historia. Miranda propuso esto. Lamentablemente su expedición de norteamericanos fue diezmada y 20 pobres norteamericanos pagaron en la horca el precio de haber seguido a Miranda. Miranda partió de nuevo en 1806 desde este primer impulso de libertad, pero dejó esta idea. Por eso, queridos amigos, de los 7 colores del arco iris, como diría cualquier pintor, hay colores básicos. Está el azul, está el gualda o amarillo y está el rojo. Esos son los colores de Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Qué les parece? Ellos tienen los colores del Tahuantinsuyo que reivindicó Miranda. Nosotros tenemos los colores de Castilla la Vieja, porque el regimiento, el último en el que sirvió don José de San Martín, era el regimiento de Talavera de la Reina, de blanco y rojo, para que se entere el señor. Por consiguiente, nosotros somos todavía castellanos, para que se enteren algunos que les gusta la historia. Cuando Hernando Pizarro en 1542-46 levantó su bandera de los encomenderos, levantó la bandera blanca y roja, los colores de Castilla, como primera bandera del Perú. Y 3 siglos después, don José, no es que durmió y vio a los flamencos de blanco y rojo, todos estos cuentos, sino que venía de un regimiento de blanco y rojo, y nos puso de blanco y rojo. Después alguien añadió una estrofa apócrifa al himno y nos dejó humillados y con la cerviz agachada durante 2 siglos, hasta que por fin hemos despertado de eso. A continuación, la entrevista que realiza el doctor Francisco Morales Saravia, secretario general del Tribunal Constitucional, al doctor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, en el programa Tus Derechos, tenemos a un invitado de lujo. Se trata del doctor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes en este programa tan interesante para el Estado de Derecho y la promoción de la democracia en el Perú. Últimamente, hace unos meses, la Corte Interamericana hizo una visita al Perú. ¿Cuál fue el balance de esta visita de la Corte? Mira, el balance fue realmente excelente, difícilmente podría haber sido mejor, porque el propósito de esta visita no es, como se explicó en ese momento, inspeccionar la situación de los derechos humanos en el país visitado, en este caso el Perú, sino centralmente celebrar audiencias públicas para que la gente pueda ver en vivo cómo es que se desarrolla la parte oral de procesos que se siguen ante la Corte, nunca sobre casos del país anfitrión. La cantidad de gente que asistió a este periodo de sesiones públicas, y no solamente la cantidad,
sino la forma respetuosa con la que se siguió el desarrollo de las audiencias, que fueron muy prolongadas, y sobre casos que la gente no tenía en conocimiento acerca de sus antecedentes, da cuenta, creo, de algo muy importante, que es el desarrollo de una conciencia cívica, que en el Perú siempre aparece postergada, siempre nos autoflagelamos sobre los débiles que estamos en ese sentido, que la gente tira basura, que la gente no tiene cultura cívica, que son cosas ciertas también. Pero yo nunca he visto entre todos los países que la Corte ha visitado para estas audiencias en los últimos 5 años, un grado de compromiso y de atención tan cercana. Y luego también las reuniones que se tuvo con autoridades judiciales y políticas del país, que son parte del desarrollo de las visitas, tuvieron un contenido muy sustantivo. Creo que el discurso inaugural que dio el presidente de la República, Alan García, el día 12 de abril, en la que se enfatizó la importancia del compromiso del Perú con la Corte Interamericana y con sus fallos, y la significación que eso tenía como el componente democrático del proceso de globalización que el Perú, del Perú es parte importante, dio cuenta pues de grandes compromisos de Estado que hacen que se desvanezcan algunas cosas, a veces sin ningún sustento, que digan algunos politiqueros, que a veces están también, hay que reconocerlo, dentro del propio gobierno, en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir que, a diferencia de la relación de la Corte con algunos estados, por algunos casos puntuales, existe una especie de legitimidad social, ciudadana, respecto del trabajo de la Corte. Sí, yo creo que eso es generalizado, ¿no? Yo creo que hay, pero en el Perú tal vez, como ha habido tanta discusión, ¿no? Cuando fue el intento de retiro hace 10 años, como empiezan a llegar casos a la Corte que no son los llamados típicos casos de derechos humanos, sino casos que tienen que ver con derechos laborales, por ejemplo, hay una creciente atención sobre qué cosas se puede encontrar y esperar de la Corte. Los estados tienen con la Corte una relación muy dinámica. Todos los estados que han reconocido la competencia de la Corte han tenido o tienen algún proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no existe una relación de confrontación. Eventualmente, cuando se dictan algunas sentencias, pueden no ser del agrado de los estados en todos los casos, pero tenemos una relación muy fluida con todos. Y muchos de estos estados, lamentablemente no es todavía el caso del Perú, adicionalmente aportan con recursos económicos para el presupuesto de la Corte, que es un presupuesto sumamente pobre por las dificultades presupuestales que hay en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Si no es indiscreción, ¿qué países colaboran, miembros que han reconocido de la competencia contenciosa? Hay países como México, Costa Rica, que presta una contribución anual desde hace mucho tiempo, Colombia. Son los 3 países que más aportan de manera sistemática, y todos, en particular Colombia, son lo que podríamos llamar, en términos de los viajes aéreos, viajeros frecuentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que no lleva a que el Estado colombiano, por ejemplo, asuma una lógica de confrontación con la Corte Interamericana, sino que sepa que esas son las reglas del juego, que la Corte ha sido creada por los estados para atender situaciones de derechos humanos cuando se agotaron la jurisdicción interna, y que si la Corte determina eventualmente la responsabilidad internacional de un Estado, eso no puede interpretarse como un gesto adverso a la política de ese Estado, sino como una respuesta circunstancial a un hecho o hechos concretos que tienen que ser corregidos. Las instituciones, cuando se crean, recién empiezan a andar, pero ya la Corte ya tiene prácticamente 30 años de funcionamiento. Un balance muy breve, muy general respecto de toda esta evolución del trabajo jurisprudencial de la Corte, o de los aportes que ésta está haciendo al continente americano. Sí, mira, la Corte cumple este año 31 años. La Corte, como se sabe, fue creada a partir del convenio de Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 69. La Corte se instala 10 años después, en el año 79. Y en la primera etapa creo que el desconocimiento sobre la Corte era generalizado, no llegaban casos, y cuando empezaron a llegar los primeros casos a fines de la década del 80, era casi como una especie de asunto excepcional. Los últimos 5 o 6 años me atrevería a decir que han sido de especial dinamismo. La cantidad de casos resueltos por la Corte en los
6 años últimos casi equivale a todo lo que se resolvió en los años anteriores. El número el tiempo que se utiliza para resolver los casos se ha ido reduciendo, eliminando ahí uno de los grandes cuestionamientos que a veces hay contra el sistema de justicia en general, que es la lentitud, tanto nacional como internacional. Y lo que es más importante, frente al escepticismo de origen que decía, bueno, cuando se dicta una sentencia de la Corte Interamericana, ¿cómo va a ser la Corte para que los Estados cumplan? Si no tiene una fuerza coactiva, si no tiene policía, no puede dictar un embargo frente a un Estado, eso no va a funcionar, decían los escépticos del origen. Y sin embargo, hoy día vemos que las sentencias de la Corte sí se cumplen, en algunos casos con complejidades, a veces con regaños, con mal humor, pero se están cumpliendo. Y doy solamente una cifra que me parece que es ilustrativa. Un tema muy sensible que son las reparaciones económicas, porque estamos hablando de países pobres todos. Naturalmente a ningún gobierno le gusta derivar de su presupuesto que está previsto para una cosa recursos para una reparación económica consecuencia de una sentencia internacional, pero el 80% de las reparaciones económicas dispuestas por la Corte han sido pagadas por los Estados. Y los que no han sido pagadas están en proceso avanzado de supervisión de cumplimiento. De manera que yo creo que hay un tema que tiene que ver con la legitimidad que le dan los propios Estados, con la gradual comprensión de que la democracia hoy día no solo significa que los gobiernos surjan de procesos electorales y que haya libertad de expresión, entre otros derechos, sino también en esta línea de lo que el presidente Alan García denominó la globalización de los derechos humanos y de la democracia, implica asumir que las personas que sienten que sus derechos humanos han sido violados y que no han podido encontrar una satisfacción dentro de la jurisdicción interna, pueden ir a un tribunal internacional y que ese tribunal puede encontrar responsabilidad y que el Estado tiene que cumplir esa sentencia. Y eso yo creo que ha significado y está significando un salto hacia adelante en la comprensión de lo que es la democracia de enorme significación. Y en ese sentido, las decisiones de la Corte son cumplidas por los Estados, pero también la jurisprudencia, el acervo jurisprudencial de la Corte es recepcionado. ¿Cuál es el balance o cómo va este proceso de recepción de la jurisprudencia de la Corte Interamericana por los tribunales constitucionales de Latinoamérica o por sus Cortes Supremas? Mira, ese tal vez es el punto fundamental, ¿no? Porque a un tribunal internacional finalmente no llegan ni van a llegar todos los casos que podrían requerir de una solución en un tribunal internacional. Por 1000 razones, la complejidad del trámite, el tiempo que demora resolver estos casos desde que se inicia en la jurisdicción interna. Lo más relevante es lo que podemos llamar el efecto dominó, es decir, que quien realmente tiene, de acuerdo a nuestras constituciones, la responsabilidad primaria de atender las situaciones de violación a los derechos humanos, que son los tribunales nacionales, vayan crecientemente nutriéndose de los estándares y de la jurisprudencia internacional, o en este caso interamericana, y ser ellos los verdaderos baluartes de la protección de los derechos humanos. Hoy día vemos que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que estadísticamente nunca será relevante para un área que cubre 500 millones de habitantes, está siendo de fuente de inspiración no solamente para cortes constitucionales como el Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Constitucional de Colombia, sino también para otras altas cortes como la Corte Suprema de México, la propia del Perú, la Corte Suprema de la Argentina, y eso a su vez se va irradiando en la dinámica de los jueces en instancias inferiores. Entonces, esa es la clave del sistema interamericano de derechos humanos. El sistema no es la Corte y la Comisión en una especie de superestructura medio en las nubes, sino el sistema incorpora esencialmente la participación de los estados y de los aparatos de estado como la justicia y los aparatos de justicia constitucional. Entonces yo soy sumamente optimista en ese sentido, y eso yo creo que es un fenómeno con una fuerza y con un impacto que me da la impresión no se ha producido en Europa, la Europa democrática, la Europa que tiene una Corte Europea que ya lleva 60 años o más de funcionamiento, y creo que es uno de los
tantos elementos que tenemos en nuestra región para sentirnos orgullosos que en medio de todas las dificultades que tenemos, la consolidación de valores democráticos es algo que no está en cero, sino que está medianamente avanzando, ¿no? Un problema relacionado con los derechos humanos, pero también con la historia política del Perú en los últimos años, ha sido el terrorismo. Justamente uno de los pretextos en la década de los 90 de la dictadura de esa época para poder retirarnos de la Corte fue un caso de terrorismo. Pero la Corte tiene una posición respecto del terrorismo. La Corte ha sido reiterada, en particular en casos de Perú, pero también de otros países, de condenar expresa y directamente el terrorismo, cerrar el paso a cualquier medida de tolerancia o de posible legitimación del accionar terrorista en el Perú y en cualquier país. Y es más, cuando se discutió el caso de Lori Berenson, que llegó a la Corte y se falló hasta donde recuerdo en el año 2004, había algunos agoreros del desastre, los mismos que ahora pretenden nuevamente que el Perú se retire de la Corte Interamericana, que decían que la Corte iba a absolver, como si fuera un tribunal penal que no lo es, que iba a absolver a Lori Berenson y que iba a liberar a 400 terroristas. Bueno, ¿qué fue lo que hizo la Corte Interamericana en el año 2004? Estableció, por supuesto, que había una responsabilidad internacional en la forma en la que se había desarrollado, en violación de las garantías judiciales, el proceso sobre terrorismo, en ese caso concreto en la parte que atañía a los tribunales militares, pero simultáneamente convalidó, legitimó la legislación antiterrorista dictada durante el régimen democrático e incluso felicitó al Estado peruano por la evolución que se había producido en ese sentido, estableciendo entonces la perfecta legitimidad y compatibilidad con el ordenamiento internacional de normas sustantivas y procesales sobre el terrorismo, para lo cual el sistema interamericano está perfectamente preparado, en la medida en que se entiende que es un fenómeno que constituye una amenaza seria a la seguridad de la sociedad y de las instituciones públicas. De manera que no hay pues un milímetro de tolerancia frente al terrorismo, y al revés, es gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hoy día no está en cuestión en el ordenamiento internacional, ni puede estarlo en el ordenamiento interno, una legislación antiterrorista que, como en cualquier país, siempre puede ser materia de discusión. Tanta discusión que a nivel internacional e interamericano no existe una definición consensuada sobre lo que es el terrorismo. En la Convención Universal o en la Convención Interamericana uno las revisa, no hay un párrafo, como si hay en los códigos penales, que establezca la definición sobre el terrorismo. Se condena el terrorismo, se establecen mecanismos de cooperación sobre el terrorismo, pero curiosamente en ninguno de estos instrumentos internacionales se define el terrorismo por la dificultad que hay. De manera que en este caso creo que el solo caso de cómo se resolvió el tema de Lori Berenson en el 2004, insisto, en línea totalmente distinta de la que decían quienes hoy día son las mismas personas que dicen que el sistema interamericano favorece el terrorismo, ¿no? Quienes critican fuertemente el sistema olvidan que la globalización no solo es económica, hay también una globalización de los derechos humanos. Y usted, como ex canciller y hoy como presidente y magistrado de esta alta Corte de Derechos Humanos, nos podría decir, para que el público evalúe y saque sus propias conclusiones, ¿qué significa, por ejemplo, no estar en un sistema protector de derechos humanos de ámbito internacional? Sí, mire, lo que pasó con el Perú cuando Fujimori intentó retirar al Perú de la Corte en el año 98-99 fue su condición de paria internacional. Eso fue rechazado por la comunidad global y por la comunidad interamericana, por la sencilla razón de que pone a los ciudadanos en una situación de desprotección, porque el sistema internacional, el sistema interamericano no está para reemplazar a los jueces y las autoridades nacionales, sino para actuar en tanto y en cuanto hayan fallado las autoridades nacionales. De manera que eso atiende básicamente a los derechos y esencialmente y únicamente a los derechos de la gente. Y cuando se avance en el proceso de la democratización, decirle a la gente, oye, ya no vas a tener el derecho de poder recurrir a una instancia internacional porque no me da la gana, eso evidentemente es una afectación de un derecho humano esencial, sabiendo que en todos los países, y más en países que estamos todavía en proceso de construcción democrática, hay limitaciones en la autoridad policial, la autoridad judicial y otro tipo de entes básicos del Estado.
Han pasado 10 años desde que Fujimori metió la pata y le fue pésimo al Perú cuando intentó retirarse del sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este proceso de los últimos 10 años se han consolidado mucho más los valores democráticos como ingrediente del proceso de globalización. El acuerdo de asociación del que el Perú es recientemente parte con la Unión Europea no es, como algunos lo simplifican, un acuerdo de libre comercio. Es un acuerdo de asociación comercial y política, ante todo. Y un ingrediente esencial, una de las columnas vertebrales, es el respaldo a los valores democráticos, a los derechos humanos y a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos que existen coincidentemente solamente en Europa y en América, de manera que hoy día patear el tablero del sistema interamericano de derechos humanos no es patear el tablero de las ONGs, ¿no?, y de algunos activistas de derechos humanos, sino el de uno de los cementos esenciales del proceso de globalización, que ya no es solamente comprar y vender cosas o poder viajar, sino son valores fundamentales como estos. Para vivir en democracia. Así es, así es. Y finalmente, una última pregunta, señor presidente de la Corte. ¿Cuál es la perspectiva de trabajo de la Corte en estos próximos meses o para el siguiente año? ¿A qué están abocados fundamentalmente? Bueno, la Corte sigue manejando un número creciente de casos, cada vez más variados, cada vez más complejos, ¿no? Se ven casos ahora ya no solamente sobre el derecho a la vida, la integridad física, sino que tienen que ver con libertad de expresión, con acceso a la información pública, y de un número variado y amplísimo de países. La Corte ha sido invitada para desarrollar audiencias públicas en el mes de octubre en el Ecuador. Es el siguiente paso que se va a dar fuera de las reuniones rutinarias que se tienen en donde la Corte tiene su sede, que es San José de Costa Rica. De manera que estamos en el mismo trabajo. Un tribunal no puede hacerse un plan con objetivos de escoger determinados casos. A un tribunal le llega lo que le llega y eso tiene que resolverlo, le guste o no les guste a los miembros del tribunal. Esa opinión no cuenta, hay que resolverlo todo. No hay manera en el tribunal de que un juez que despache un caso pueda abstenerse, tiene que tener una posición, y eso obliga pues a todos los que integran la Corte a ser, como felizmente lo son, muy diligentes y muy cuidadosos en el análisis de sus casos y en la determinación de sus votos. Bueno, doctor Diego García Sayán, esperemos que esta entrevista haya contribuido a difundir las funciones y el real valor que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias. Quiero realmente expresar mi reconocimiento nuevamente por la invitación a participar en este programa y mi saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la entrevista con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Bien amigos, hoy tuvimos un informe sobre la develación del retrato del expresidente del Tribunal Constitucional, Juan Vergara Gotelli, la conferencia magistral dictada por el presidente de la República, doctor Alan García Pérez, y la entrevista al doctor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana.